Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, oyentes, estudiosos de la palabra, no solamente en este grupo, sino a nivel mundial, y quienes escuchen este video. Podamos ser un equipo de trabajo en la predicación y en la proclamación de su palabra a través de los tiempos. Doy gracias al Señor porque nos usa, me usa para compartir algunas revelaciones y conocimientos que el Señor nos ha querido dejar. Estamos estudiando el santuario, este es nuestro tercer tema, y estamos haciendo un repaso sobre las 7 convocatorias. Ya vimos en el repaso de esta semana lo que es la Pascua, 14 de Nisan, o Abid. Lo explicamos, vimos lo que es los panes de levadura, los ácimos, del día 15 al día 21, 7 días. Vimos también lo que es las primicias, hicimos una amplitud con textos bíblicos y entonces hoy vamos a continuar, eh, vamos a continuar con lo que es eh, la fiesta, eh, la fiesta de las 7 semanas, que es la fiesta de las 7 semanas. Entonces, a eso se denomina el día de Pentecostés. Y habíamos hablado también acerca de que habían, y la Biblia nos explica de que hay 3 grandes asambleas. Una que está del 14, 15 y 16, ya en donde se reunían para llevar el cumplimiento de pesa, panes y levaduras y primicias. Y ahí pues habíamos quedado en primicias. Luego nos dice aquí, hablando ya acerca del día de Pentecostés, que está dentro de la primavera, el 6 de Sivan, 50 días después de los panes sin levadura, iniciando en ese día, que está lo que se llama el conteo del Homer. Cada día iban contando el día del Homer a partir del día 15 de Nisan, y luego el 16 sería el segundo, el 17 sería el tercero, y continuaban aquí, ya, hasta el día 49, para que el siguiente día de las 7 semanas entonces sería el Gran Pentecostés o el cumplimiento del Homer. También serían 7 semanas exactamente, ya para iniciar a la puesta del sol, que sería el siguiente día, con el, la gran manifestación de la Ruach Kodesh, el Espíritu Santo. El versículo 16, y cuando hablamos del versículo 16, estamos hablando del libro de Levíticos, capítulo 23, verso 16. Dice que hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. El nuevo grano. ¿Por qué dice que el siguiente día del séptimo día? Ya. Dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Ya. Contaréis 50 días. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová, a Yahvé. Porque
si nosotros contamos desde el día 15 ya hasta el día 16, luego el día 17 y el día 18, en el ciclo semanal, la primera semana, porque son 7 semanas, volvería a caer, ya, volvería a caer en el ciclo de un día de descanso. Pero no necesariamente tiene que ser aquí el séptimo día de la semana, porque no todos los años el 14 de Nisan caía en el mismo día del ciclo semanal, pero sí caía o sí coincidía con la fecha del día 14, en la fecha del día 15, como panes sin levaduras, la fecha del día 16, como las primicias, y como la fecha de 50 días después, que caían el 6 de Sivan. Sivan. Entonces, teniendo en cuenta esto, que las fechas en los meses no cambian, pero sí cambiaban los días del ciclo semanal, porque cuando llegaba el 14 de Abid o Nisan, o el 15 o el 16, y en este caso el 6 de Sivan, ya que estaba cumpliendo 50 días, no siempre era un sábado, o no siempre era un domingo, no siempre era un lunes. Podía caer cualquier día de la semana, ya, y como las 7 semanas inician a partir del 15 de Nisan, él dice la fiesta o la convocatoria del 15 de Nisan, que el día que cayese, y cuando hablo del día que cayere, o el día que llegara ese 15 de Abid o Nisan, podía caer un lunes, un martes, un miércoles, un viernes o un sábado. De a partir de ese día, o en ese día que cayera 15, que era pan y sin levaduras, el texto bíblico comentaba, lo habíamos leído en el tema anterior, ese día era Shabbat. ¿Ese día era qué? Shabbat, pues era día de descanso, independientemente si fuera el sábado del ciclo semanal. A veces coincidía con el sábado del ciclo semanal, a veces no. Entonces, a partir de ese día, estamos hoy comentando sobre la cuarta fiesta, que también era la última, ya, y que es la última, ya, de las 4 convocatorias que se celebraban en la primavera, y era la cuarta, las 7 semanas, el Gran Pentecostés. A partir del día 15 podría caer un martes, un miércoles. Ese día que cayera era Shabbat. Y 7 días después, el día 21, también era Shabbat. Pero dice aquí que las 70 semanas, pues, perdón, las 7 semanas, o 7 ciclos semanales, ya, esos 7 ciclos semanales daban ¿qué? 49 días. Por eso se le llama Shavuot en hebreo, que se llama la fiesta de las semanas, que es el mismo conteo del Omer a partir del día 15 de Nisan. Esto es muy bueno de entenderlo. Además, dice aquí, ahora sí para leer el texto y poderlo entender, Levítico 23, verso 16, dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Por eso digo que ese séptimo día de reposo no necesariamente tenía que ser el día de Shabbat del ciclo semanal. Podía ser cualquier día. Entonces, si iniciaba un martes, la primera semana se cumplió en martes, primera semana.
podía caer un viernes. Por ejemplo, la muerte del Señor Jesucristo era el 14 de Nisan, cayó un viernes. Y el 15 era un sábado del cumplimiento del ciclo de las fiestas. Pero también casualmente o coincidencialmente fue en un Shabbat. Es decir, que la profecía nos enseña que además de haber caído el 15 de Nisan, ya, un Shabbat era también un Shabbat del ciclo semanal. O sea que en esta convocatoria, y muchas que se hicieron, pero en esta casualmente, hubieron dos Shabbats el 15 de Nisan. El Shabbat que caía normalmente por el ciclo de las fiestas y el Shabbat que cayó coincidencialmente en el ciclo semanal. Así que esa fiesta o esas panes y verduras habían dos Shabbat. Y a eso es lo que se le llama sábado de gran conmemoración. Gran sábado de gran conmemoración, o sea, de gran cumplimiento. Era una gran conmemoración porque eran dos Shabbat en uno. Porque no solamente en la historia se habla de un Shabbat del ciclo semanal, habían 8 Shabbat, incluyendo el Shabbat de la semana. Del ciclo semanal habían 7 Shabbat más que estaban dentro de las convocatorias. Y por eso la Biblia, cuando nosotros llegamos al libro, es muy bueno entenderlo, porque muchas interpretaciones que se hacen acerca de las escrituras nos dice Colosenses 2:22. Colosenses 2:22. Si algún hermano o hermano lo tiene, me puede ayudar a buscarlo. Colosenses, no recuerdo bien si es 2:16, 2:14. No es una 14. No sé si alguien me lo ayuda a buscar. Colosenses nos dice, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Colosenses. Sí, aquí lo tengo. Dice, por tanto, dice aquí, Colosenses 2:16, pero el 14 creo que nos ayuda mejor a entenderlo. Bueno, desde el 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos nuestros pecados. Se está refiriendo a la muerte de Jesús del día 14. Cancelando el manuscrito de las ordenanzas, muy bien, ¿no? De las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándole en la cruz. Las ordenanzas. Recordemos que la Biblia nos habla de mandamientos, o Torah, o los 10 mandamientos, nos habla de estatutos, nos habla de decretos y de ordenanzas. Las ordenanzas era como el principio del proceso de plan de salvación a través de ordenanzas, que eran unos protocolos que se hacían, como mate el corderito, como todas estas festividades que se hacían. Habían una serie de protocolos bajo ordenanzas escritas por Moisés. Dice, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole del medio y clavándole en la cruz. Ahora, ¿qué fue lo que clavó la cruz? Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿De qué?
despojando a los principados y a las potestades. Los principados y las potestades está incluyendo jerarquías humanas y está incluyendo jerarquías espirituales caídas del cielo, en este caso, despojando a la circunstancia del pecado, anulando estos criterios y dándoles a entender de que Él había triunfado no solamente en la tierra, no solamente en la cruz, no solamente aquí, sino a todos los seres que estaban en este nivel. En este caso, los potestades y los principados. Dice que, por tanto, nadie os juzgue en comidas o en bebida o respecto a días de fiestas, lunas nuevas o sábados, o sábados, o sábados. Este texto ha sido mal interpretado por muchas edades, por algunos intérpretes de la escritura, incluyendo al sábado del ciclo semanal. Entonces, estos sábados, en el ciclo de las fiestas, ¿verdad? Ya no tienen el mismo protocolo o las mismas ordenanzas que se efectuaban en tiempos pasados, durante el periodo del año 1445 a.C., hasta cuando apareció Jesús, ¿ya? Y murió en la cruz. Entonces, estos sábados que apuntaban a Jesús, ya deberían no ser juzgados ni deberían ser reclamados por los seres humanos para guardarlos en el contexto del protocolo como se venía haciendo antiguamente. Ya ahí no está incluyendo el sábado del ciclo semanal. Quería dejar claro eso. Pero aquí dice que hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. ¿Por qué hasta el día siguiente del día de reposo? Ya lo hemos explicado y quería repetirlo varias veces porque es necesario que quede muy claro de que el conteo de los 50 días iniciaban a partir del 15 de los panes sin levadura, el 15 de Nisan, el 16, el 17, el 18, y luego regresaba nuevamente al día que iniciaba. Entonces, en la fiesta, solamente en la fiesta, en la convocatoria de panes y levaduras, el 15 y el 21 eran Shabbat. Y continuaba otro ciclo de semana hasta llegar a 7 semanas. Pero si nosotros contamos desde el 15, 7 semanas, no nos dan 50, sino que nos dan 49 días. Por eso dice que entonces, como habían 49 días y Pentecostés es 50, entonces se requería que un día más para llegar al día 50, y por eso aquí dice hasta el día siguiente del día séptimo de reposo, iniciando desde el día 15, contaréis 50 días, entonces ofreceréis de nuevo el grano a Jehová. Ofreceréis de nuevo el grano a Jehová. Recordemos que Pesa iniciaba con la cosecha del grano de la cebada. Y luego, mientras tanto, en el transcurso de los días, se iba madurando la cosecha del grano del trigo. Entonces volvíamos a ofrecer nuevamente la cosecha del grano, pero en este caso el grano del trigo, que era el que ya debería estar preparado y pulirse con el gran pregón del Pentecostés, preparando el grano para la gran cosecha y para pregonar, como en el caso de los discípulos en Hechos de los Apóstoles 2. Los discípulos quisieron decirle a Jesús: Señor, vamos a predicar el Evangelio. Y dice: no vayan hasta que no venga hasta que no venga la unción. Vayan al aposento alto y estén allí, orando, clamando y ayunando hasta que venga la unción. Y entonces, con la investidura del Espíritu Santo,
Entonces, ahora sí que llegue eso y ya están convertidos ¿en qué? En trigo, ya, porque ahí había un proceso. Y entonces estarán preparados y van a predicar a todos los confines de la tierra, iniciando por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso hoy en día nosotros debemos proclamar y pedirle al Señor que nos dé la investidura, que nos dé el sello de aprobación y nos prepare para que las palabras que hablemos no sean nuestras, sino sean la inspiración del Espíritu Santo. Amén. Entonces, es necesario pedir al Espíritu Santo, pedirle al Señor que nos dé el Espíritu Santo para que sean palabras de poder, palabras de autoridad, ¿ya? Y que por nuestra boca nos salgan dos tipos de agua, agua sucia y agua limpia. No hayan mezclas, porque nuestras palabras deben ser sí, sí o no, no. Y que todos nuestros comentarios sean para alabar y glorificar el nombre del Señor. No podemos estar perdiendo tiempo en comentarios de los vecinos, en comentarios que no nos compete a la palabra del Señor, sino que debemos estar en un continuo comentario siempre para la gloria del Señor. Si estamos en nuestras actividades laborales, que sean nuestras actividades laborales sin comentario. En una ocasión me reuní con un primo hace muchos años y él decía que nosotros deberíamos, siempre que vamos a hablar de alguien, aunque la persona tenga muchos defectos, buscar lo bueno y hablar lo bueno, excepto que sea un mensaje directo del cielo y decirle y hablarle acerca del arrepentimiento. Pero nosotros hacemos una mezcla y entonces hablamos lo bueno, hablamos lo malo, pero no para una edificación espiritual, sino para convertirlo en un chisme. Y entonces nosotros nos convertimos en jueces de esa persona. Pero recordemos que el único que juzga es el Señor. Y quería partir con este comentario en el día de hoy. Entonces nos dice aquí que la cuarta fiesta es el Pentecostés. 50 días ofrecía nuevo grano. Decía, a los 50 días se ofrecía el grano del trigo. ¿Ya? Convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Ve? Otra fiesta. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos sábados llevamos hasta aquí? El día 14 era un día de descanso. El día 15, en la segunda fiesta, era otro día de descanso, van dos, ¿verdad? El día 21 era otro día de descanso. Y aquí nos dice en el Pentecostés que convocaréis en este mismo día santa convocación. Ya, la palabra santo es apartado, apartado. O sea, lo apartas para una reunión exclusiva. Ningún trabajo de siervo haréis. O sea, que era otro día de Shabbat, pero no necesariamente era del séptimo día. Hermano Luis, se le silenció. Señor, bueno, entonces, continuamos. No, ahí estoy bien. Bueno, entonces, continuando con el ciclo nos encontramos, como venimos comenzando, haciendo un comentario sobre la cuarta fiesta del día de Pentecostés y todo lo que hay que hablar. Y seguiremos hablando y profundizando cada día más, pero el tiempo no nos da. Entonces era un día especial, era un día de convocación donde no se debería trabajar, porque era el día de Pentecostés. Venían, como lo comentábamos, de diferentes partes del área geográfica y circunvecina de Jerusalén.
venían de muchas partes a celebrar este día especial. Y era un día de convocatoria, era un día de comunión, de coinonía en griego, era un día de festividad, era un día de integridad, donde se reunían familiares, conocidos, de dónde viene, de allí, de tal parte, de Samaria, ¿ya? Entonces se reunían y además era un día santo de convocación. Y dice, donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Y volvemos a retomar el tema, donde quiera que habitéis. ¿Por qué dice donde quiera que habitéis? Si todos venían de diferentes partes a Jerusalén, no tendría que decir donde quiera que habitéis, porque todos estaban en Jerusalén. Ustedes guardarán ese día que está en Jerusalén, pero aquí dice donde quiera que habitéis por vuestras generaciones, porque el Señor sabía que se iban cada día a esparcir y además que muchos no podían venir a Jerusalén, ¿ya? Hoy día unos pueden ir al templo, a la congregación en Shabbat, otros no pueden venir, otros se quedan en casa, otros están viajando. Algunos los cogió un Shabbat llegando en una ciudad distante de su iglesia, de su familia, y está en donde le tocó quedarse en un hotel. Guarda el Shabbat allí, busque una congregación, donde quiera que habitéis. Pero yo tengo un viaje para España, pero es que España tiene un horario diferente, no importa. Nosotros debemos guardar el Shabbat de tarde a tarde, en el ciclo del horario que esté en su país, donde quiera que habitéis, hablando del ciclo semanal. Entonces nosotros encontramos aquí y nos da unos numeritos aquí que dice 14, 15, 16, ¿ya? Y luego dice 1, 49 y luego dice 50. Yo me gustaría, porque esto ya se ha explicado, pero me gustaría saber si ustedes entienden estos numeritos y si entienden estos numeritos que están aquí, entonces yo doy por entendido que me están entendiendo lo que estoy explicando de las 7 fiestas dentro del santuario. ¿Quién me podría explicar qué significan este número 14, 15, 16 y luego 1 al 49 y luego 50? Un hermano o hermana que me pueda explicar eso. ¿Qué quiere decir estos números? A ver, Hermano Luis, buenos días, un hermano cordial Andrés saludo. Martínez, cuenta. El número 14 Sí, señor. es el día de la Pascua. El Perfecto. día 15 es el día de inicio de la fiesta de los panes sin levadura, Sí, señor. contando 7 días. Y el día 16 es el día de las primicias. Sí, señor. Ese día es el que se da también como el inicio para contar la fiesta de del Pentecostés, contando 40 días, perdón, 50 días para el número 50 ser la convocatoria del Pentecostés. Muy bien. ¿Y qué significa 1 y 49? Hay un 1 y Eh, 3 punticos y luego hay 49. Esa es la cuenta de las 7 semanas de 7 días, Sí, señor. para ¿Y qué significa contarlos. 50? Porque si nosotros contamos 7 semanas nos da 49, pero luego él dice 50 en Correcto. rojo. El 50 es el día del Pentecostés. Se contaban Correcto. el Pente, pues viene de 5, ¿no? Sí, señor. 50. Pero entonces la fiesta de semanas de 7 días es el conteo para que el número 50 se celebre el día del Pentecostés. El siguiente día del Esa- conteo. sí, Correcto. señor. Por eso Sí, dice un día después, ¿sí? El siguiente día, el siguiente día, como lo leímos en el texto, no lo vamos a leer otra vez. ¿Sí? Aquí dice el verso 16, al día, hasta el día siguiente del séptimo día.
sea, ya hasta el día siguiente de haber contado 7 semanas, es 50, será Pentecostés. Muy bien, el gran hermano Andrés Martínez, muy bien. Yo sé si me están entendiendo. ¿Hay algún otro aporte? ¿Están entendiendo lo que estoy explicando? Muy bien. Continúa diciendo, también se le llama la fiesta de la mies o la fiesta de las semanas. ¿Por qué se le llama la fiesta de la semana? Ya lo explicamos, porque son 7 semanas. ¿Por qué se le llama la fiesta de la mies? Porque es la fiesta del Pentecostés, la fiesta de la cosecha. Recordemos que cuando Pedro predicó en el libro de Hechos del Apóstol, en el capítulo 2, dice que predicó su mensaje y en ese día se convirtieron como 3,000 personas. ¿Ya? Ese día se celebraba la primera cosecha anual de la cebada y el trigo. ¿Ya? Ya la cebada se cosechaba en la primavera, se cosechaba en pesa, pero había también cosecha junto con el trigo ya en el día de Pentecostés. Así que había doble cosecha. Entonces aquí, repasando, encontramos que ya vamos por la cuarta fiesta. ¿Cuál es? Ya, primero está la Pascua, como decía el hermano Martínez. Luego encontramos los panes sin levadura, ya lo explicamos. Todo esto está dentro de qué? De Nisan. La primera, la segunda y la tercera. Pero la cuarta fiesta, aquí lo vemos en esta columna hacia la izquierda, donde están estas figuritas, estas imágenes, aquí encontramos que hay unos labradores en la cuarta fiesta de Pentecostés, el 6 de Sivan, hay unos labradores allí labrando, ¿verdad? Porque era la época de la cosecha de qué? Del trigo y también había cosecha de cebada, entendiendo que era la cosecha del trigo en esa época, pero había repetición de algunas partes de la cosecha de la cebada. Entonces dice que el camino de Dios en el santuario de la primavera. Entonces aquí encontramos, en el caso de la primavera, nosotros vemos aquí que estas 4 fiestas que están hasta aquí efectuadas, encontramos en la parte central, vemos una imagen de un crucifijo haciendo relación a lo que tiene que ver con qué, a lo que tiene que ver con la Pascua. Es decir, que está relacionado aquí con lo que tiene que ver el paso del santuario. Es decir, que si nosotros vamos en un ciclo de orden paralelo, cronológico, ya contemporáneo, encontramos que la Pascua es el 14, las panes sin levadura es el 15, la primicia del 16 y el Pentecostés es el 6 de van 50 días después. Pero ¿cómo lo ubicamos en el santuario? Encontramos que en el santuario, ¿dónde podríamos colocar nosotros la Pascua? Si nosotros relacionamos la Pascua con la muerte del Cordero, del animalito, pero en el caso del 14 de Nisan, estaba el Cordero que quita el pecado de todo el mundo, que es Jesucristo, que debería proféticamente, ya en la profecía sin violar, haberse sido sacrificado por el sacerdote. ¿En dónde? En el altar del holocausto, en el atrio. El espíritu de profecía, no tengo aquí el texto, dice que el debido cumplimiento, que si Jesús no hubiese sido salido allí y crucificado en el monte de la calavera, la profecía debería cumplirse, haberse cumplido, en que Jesús, si no, Satanás no hubiese aquí llevado al altar, al monte de la calavera, Jesús debería haber sido sacrificado como eran sacrificados los corderos. No sé si ustedes han encontrado ese texto. Bueno, afortunadamente no lo busqué hoy, pero si gusta lo puedo buscar para mañana, para el tema siguiente. Entonces,
Ese sacrificio de Jesús representa el altar de sacrificio donde se sacrificaba el cordero. Ya estamos empezando a ubicar las convocatorias. ¿Dónde? En el santuario. Y los panes sin levadura deberían mencionar el paso que hay entre el altar del holocausto y el lavacro. ¿Ya? Que serían los panes sin levadura, la preparación para las primicias. Y las primicias están relacionadas con el lavacro. Es decir, que las primicias, además de ser el lavacro, representa la inmersión o el bautismo. Representa también la nueva vida en Cristo Jesús después del bautismo. Representa también la preparación de una persona para que salido de las aguas pueda ser investido y recibir la unción del Espíritu Santo. Como Jesús cuando lo recibió y salió de las aguas, aquí los cielos fueron abiertos, una voz del cielo bajó y dijo, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. ¿Qué más representa? Las primicias. La primicia representa una nueva vida en Cristo Jesús, corroborando y ratificando con un sello, con una escritura, que es la escritura del bautismo, de la inmersión en las aguas. Estos tres deberían estar en el acto. Y luego el Pentecostés, que está representando ¿qué? ¿Qué representa o cuál es el símbolo, pregunto, que representaría el Pentecostés en el santuario? ¿Cuál sería? ¿El lavacro, el candelabro, los panes y levadura del altar del incensario o el lugar santísimo? ¿Y cuál es el símbolo que representa el Pentecostés? Entendiendo que el Pentecostés es la unción del Espíritu Santo. El lavacro. ¿El qué? El lavacro, hermano Luis. El lavacro. El lavacro El es altar del, el altar Lugar del espíritu, el altar del incienso, hermano Luis. ¿Qué representa el Pentecostés? ¿Cuál es el símbolo que representa? La unción ¿Cuál del es el Espíritu Santo. elemento, el mueble que representa el Espíritu El Santo? candelabro, hermano. El Ah, el Ahí es el candelabro. 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 El El candelabro candelabro. con 7 lámparas, claro, Sí, porque ese no. es el que alumbra. Mire, Perdón, cómo perdón. nosotros vamos aquí integrando o ubicando la fiesta dentro del santuario. Ahora, alguno dice, hermano Luis, eh, resulta que, resulta que la fiesta, la cuarta fiesta debería relacionarse con los panes y levadura, como el que hizo este gráfico aquí que lo tomé, no me di muy cuenta cuando lo tomé aquí, había que cambiarlo y lo estoy corrigiendo, porque muchos intérpretes, ya con todo el respeto, ubican dos pasos en el atrio y luego el tercero sería el candelabro y el cuarto sería ¿cuál? La mesa de los panes sin levadura. Pero nosotros encontramos que estamos por la cuarta fiesta, que es el día de Pentecostés, y los panes de la proposición de los panes sin levadura en la mesa, que están ubicados al norte en el santuario, no me refleja para que sea el Pentecostés, porque se relaciona más con el candelabro, porque el candelabro con 7 lámparas y el aceite, como lo dice en Zacarías y lo dicen en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, al terminar, nos menciona que ese aceite que llegaba de allí por un conducto de la lámpara, alumbraba y tenían que esas 7 lámparas estar encendidas todo el tiempo. Representa al Espíritu Santo. Así que el elemento que realmente debe representar al Espíritu Santo no es ni el lavacro, ni es el altar del holocausto, ni son los panes sin levadura, ni tampoco es la mesa de los panes de la proposición. ¿Es cuál? El candelabro es
está representado como símbolo de la cuarta convocatoria. Está clarito, ¿verdad? Muy interesante entender esto. Entonces, estas tres convocatorias de Pesa y luego la cuarta, que es el día de Pentecostés, nosotros debemos relacionarlo en el orden correcto del santuario para ubicarlo. Todavía a muchos nos cuesta ubicar la fiesta dentro del santuario. Nos cuesta. ¿Cómo la ubicamos? De esta forma. Repetimos. Ustedes me van a ayudar. La Pascua, que es la muerte del corderito en el santuario, ¿dónde deberíamos colocar? Yo sé que lo hemos repetido muchas veces, pero quiero que quede claro. Ayúdenme. Yo pregunto, ustedes responden. En el atrio, La hermano. Pascua, que es la muerte del corderito, en la representación de los símbolos del santuario, ¿cuál sería el símbolo o el mueble que En el altar representa? del sacrificio. El altar del sacrificio. El atrio. Ahora, los panes sin levadura, ¿dónde estarían? La En el fiesta atrio también. del 15 de Nisan, ¿en dónde estaría? En el atrio, hermano Luis. En el atrio, pero no hay mueble, porque los Eso panes sin levadura es anual. está representando una vida espiritual, está representando la muerte de Jesús y guardar el Shabbat está representando un símbolo intangible que está representando el símbolo del tiempo. Y el tiempo no se puede representar con un mueble. Entonces, aquí encontramos que la limpieza o los panes sin levadura es el proceso que hay de haber conocido a Jesús, aceptar el sacrificio de Jesús en el altar del holocausto, en el altar del sacrificio, y entonces yo hago teshuvá, ¿ya? Teshuvá, que es perdón. Me perdona mis pecados, ¿dónde? Por la muerte de Jesús que está en el altar del sacrificio, en el altar del holocausto, y entonces yo acepto a Jesús como mi único Salvador. Le pido perdón por todos mis pecados. Hago Teshuvá, es un giro de 180 grados. Estoy mirando al sur y ahora quedo mirando al norte. Ahora miro de frente a Jesús porque Él me ha perdonado y yo he dejado el mundo y soy nuevo en Cristo Jesús. Ahora yo estoy preparado para ir a las aguas bautismales porque he hecho Teshuvá, porque ya no tengo un pan con levadura, sino tengo un pan sin levadura. No sé si ustedes se han dado cuenta por qué cuando nosotros hacemos la ceremonia de la Pascua, ¿ya? O lo que nosotros decimos la Santa Cena, ¿por qué nosotros tenemos que comer allí el vino y el pan sin levadura? Porque el pan sin levadura es una representación de un nuevo cambio en Cristo Jesús. Y ese cambio no lo puedo hacer en el lugar santo, o sea, el símbolo. No lo puedo colocar en el candelabro, ni en los panes sin levadura del norte, en el altar del incensario. Porque yo debo bajar a las aguas bautismales haciendo la inmersión, siendo sumergido en las aguas, no no en el lugar santo. Porque en el lugar santo nosotros no encontramos el lavacro. El lavacro lo encontramos ¿dónde? Lo encontramos, como decía la hermana Silvia ahorita, lo encontramos ¿dónde? En el patio, en el atrio. Es decir, que ese proceso entre aceptar el plan de salvación por la muerte de Jesús en el altar del holocausto, donde se sacrificaba el corderito, hasta llegar al bautismo, a la inmersión del agua, aquí debe haber un cambio. Pero alguien decía una vez, a veces nosotros aceptamos a Jesús y bautizamos diablitos sin el cambio. Es decir, que es muy importante que una persona, cuando acepta a Cristo y hace la profesión de fe, se le debe enseñar, y en la iglesia se practica, el curso de la fe de Jesús para que entienda bien el plan de salvación y haga el cambio completo. Y luego sí se debería llevar a las aguas bautismales, teniendo claro el plan de salvación y los pasos a seguir después del bautismo. Entonces, ¿dónde ubicamos los panes sin levadura?
el camino que hay entre el atrio y el bautismo, que está representado. ¿Qué representa? Ahora sí, las primicias. Ahora vamos a la tercera fiesta. ¿Cuál es el símbolo que representa las primicias? Ya lo habíamos explicado, pero para corroborarlo. ¿Cuál es el mueble que representa las primicias? ¿Quién me ayuda? El lavacro. El El lavacro, hermano, lavacro. con la fuente. Claro, el lavacro porque está hablando de agua. El lavacro representa ¿qué? Vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza. El lavacro representa el mar rojo. Hermano Luis, pero el mar rojo. Claro, porque el pueblo de Israel sale de Egipto ya el 14 de Nisan y matan un corderito. Recuerden que colocaron el corderito, la sangre y lo pintaron en los dinteles de las puertas porque estaban saliendo. Y dice que a partir que ellos salieron de Egipto, comieron panes sin levadura. ¿Hasta dónde? El recorrido de Egipto hasta la orilla del Mar Rojo, donde lo persiguió Faraón con todos sus ejércitos, fueron 7 días. Ellos comieron 7 días panes sin levadura, porque ellos ya habían matado al corderito y habían pitado los dinteles y habían hecho un cambio, porque a partir de ese momento iban a guardar correctamente todos los pasos del plan de salvación. Desde Egipto hasta la tierra de Canaán prometida, la tierra terrenal. Ellos comenzaron panes sin levadura y llegaron a la orilla del río Jordán. Aquí viene la prueba. ¿La prueba de qué? De fe. Dice la historia y el contexto geográfico que a la parte derecha era una montaña y a la izquierda montaña y atrás estaban los ejércitos de Faraón y al frente estaba el mar de los juncos, el mar rojo. ¿Para dónde cogían ellos? Prueba de fe, porque hay un cambio en Cristo Jesús. Señor, yo tenía muchas cosas en el mundo, yo tenía muchas cosas en Egipto, la carne que comíamos, sí trabajamos duro, era pesado el trabajo, pero ahora estamos aquí en un desierto. ¿Qué comemos? ¿Para dónde cogemos? A la derecha, montañas, a la izquierda, un cerro, atrás los faraones nos persiguen y al frente el Mar Rojo. Si nos vamos al Mar Rojo nos morimos. Entonces Moisés clama al Señor y le dice: Señor, ¿qué hacemos? Aquí nos van a acabar. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué recuerda la respuesta del Señor? ¿Qué tienes en tu mano? Señor, tengo una más, la vara. Bueno, golpea el mar y golpea. Sí. Alguien dice, pero mire, si aquí todo el mar, golpea el mar, ¿y acaso con eso qué? Él hizo caso. Por eso nosotros debemos hacerle caso al Señor. Aunque parezca imposible, para Dios nada es imposible. Lo único que tenía Moisés era una vara. ¿Y qué era lo único que tenía que hacer? Obedecer al Señor. Camina, entra al mar, golpea al mar y el mar se abrió. Dice el Espíritu de Profecía que millares de ángeles se encargaron de apartar las aguas, convirtiéndolas en 2 paredes, en 2 muros, mientras el pueblo pasaba. ¿Eso representa qué? Las primicias de los que pasaron por el río Jordán, los que no creyeron y hicieron teshuvá y se metieron en el mar sin hacer teshuvá. ¿Cómo quedaron los faraones? Ahogados, sus carretas. Según la antropología y la historia de la arqueología bíblica, dice que encontraron ya carruajes y ruedas en el mar Rojo. La encontraron como una evidencia. Entonces, las primicias están representadas en el santuario por el lavacro. Y el Pentecostés está representado por qué. ¿Cuál es el símbolo del Pentecostés en el santuario? Ya lo dijeron. La menorá, que está traducido como el candelabro con 7 lámparas que alumbran, que representa los 7 espíritus de Dios. Cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, un hermano, una hermana, entonces automáticamente adquiere los 7 poderes de los 7 espíritus de Dios que estaban en Jesús.
¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? ¿Quién me recuerda el texto bíblico de los 7 espíritus de Dios? A ver, ¿sí recuerdan? El espíritu de Jehová, el espíritu de poder. ¿Quién recuerda el texto bíblico? Isaías, ¿verdad? Es Isaías 11:2, 11:1. ¿Quién recuerda? Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Isaías capítulo 11, verso 1 y 2. Hablando de Jesucristo. Dice, y saldrá una vara, verso 1. Isaías 11, verso 1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él. ¿Qué iba a reposar sobre él? El espíritu de Jehová. Reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Cuándo reposó el espíritu de Jehová en Jesús como ratificación en el santuario? ¿Cuándo reposó? Cuando él fue ungido. ¿Cuándo fue ungido Jesús en el santuario? Cuando se bautizó. Cuando se bautizó. ¿Qué representa? Mire todo lo que representa el abacro. Cuando él se bautizó, entonces reposó sobre el Espíritu de Dios. Dijo que el cielo se abrió y el Espíritu bajó como baja una paloma. No fue que el Espíritu es una paloma, sino que descendió como una paloma. La paloma va moviendo sus alitas y descansa. El Espíritu hizo como un símbolo de una paloma. Descendió y reposó sobre Jesús después del bautismo. Dice que después que salió de las aguas, el Espíritu descendió y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así quiere que el Señor tenga complacencia en los hijos que se bautizan en la iglesia. Es importante para que pueda recibir los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? Reposará sobre él el espíritu de Jehová. 1. Espíritu de sabiduría. Ahora, ¿dónde nosotros adquirimos la sabiduría? Cuando nosotros somos ungidos, cuando somos sellados para la salvación, cuando somos nosotros, recibimos el Espíritu Santo en la promesa del bautismo, ¿ya? Dice que recibimos el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría. 2, de inteligencia. 3, Espíritu de consejo. Debemos ser buenos consejeros. Espíritu de poder. El poder de la palabra, porque nosotros vamos con la autoridad y el poder de la palabra. Debemos ser personas de autoridad, de poder. ¿Poder de qué? Espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esos 7 espíritus, esas 7 habilidades que nos da el Espíritu Santo, deben estar en los hijos del Señor. Tenemos poder para hablar la palabra, poder de sanación, ¿ya? A ver, ¿cuáles son esos 7 espíritus? Ahí están. El espíritu de Jehová, 1. Espíritu de sabiduría, 2. De inteligencia, 3. Espíritu de consejo, 4. Y de poder, 5. Espíritu de conocimiento, 6. Y el espíritu de temor de Jehová, 7. ¿Ya? Ese es porque ¿cuál es el principio de un ser humano? El temor a Jehová y el guardar sus mandamientos. Esto debe ser precisamente ratificado con el lavacro, el bautismo, la inmersión en las aguas, para poder llegar entonces ahora sí preparado y recibir el Espíritu Santo. ¿Dónde? En el Pentecostés, en el lavacro. Entonces, vamos a ver qué sigue aquí. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, ya nos entramos nosotros, ¿a dónde? Nos salimos de la primavera y entramos en el otoño. ¿Nos salimos de qué? De la primavera y entramos en el otoño, porque recordemos que el primer mes del mes, a partir de la liberación del pueblo de Israel en Egipto,
los meses cambiaron. Y ahora lo que era el primer mes, que era el mes de Tish, ahora el primer mes era el mes de Abib o Nisan. Ya. El segundo, Iyar. Ya. Y el tercero, Simán. ¿Ya? Entonces, dice aquí que a partir del mes de Nisan o Abib, la primera fiesta la encontramos en el mes séptimo. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo al primero del mes, que es el mes de Tisre, ya tendréis días de reposo. ¿Cuántos días de reposo llevábamos hasta aquí? ¿Cuántos días de reposo llevábamos hasta aquí? ¿Cuántos días de reposo llevábamos hasta aquí? ¿Quién me ayuda? Ya nosotros llevamos un conteo de los 7 sábados 4, ceremoniales hermano. o anuales, correcto. ¿Cuáles? Claro, son 8 con el Shabbat del ciclo semanal, pero hay 7 de las fiestas. Recordemos que el día 15 era sábado. Ningún trabajo haréis. El día 21, ¿verdad? ¿Cuál era el otro Shabbat? El Pentecostés, ¿verdad? Entonces dice aquí que habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al día primero del mes tendréis día de reposo, otro día de reposo más, una conmemoración a son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Yahvé. ¿Ya? Entonces tenemos otro Shabbat. Al final de este comentario, terminando las convocatorias, vamos a ver reflejado en números rojos cuáles son los 7 Shabbat y lo vamos a repasar. Pero nosotros estamos aquí, ¿en dónde? Estamos en la fiesta número 5. Y la fiesta número 5, si la 4 está representada, que es el día de Pentecostés, y el 6 de Sivan, está simbólicamente representada en el santuario por el lavacro, donde colocamos las trompetas. ¿En qué mueble? ¿Ah? ¿En qué mueble tendríamos que colocarlo? Si decimos que lo colocamos en el altar del incensario, recordemos que el altar del incensario está referenciado con Yom Kippur, de 1844. Y si decimos que lo colocamos en el lavacro o en el candelabro, está representando el Pentecostés. Y el mueble que hay entre el candelabro y el altar del incensario, ¿cuál es el mueble que sigue entre esos dos? ¿Mm? ¿Cuál es Mesa el de los mueble? panes. ¿Cómo? La mesa de los panes, hermano. La mesa de los panes de la proposición. Así que el recorrido de las trompetas está simbolizado por la mesa de los panes de la proposición, el tramo que hay entre los mesas, los paneles de proposición y la altar del incensario. Ahora, ¿cuándo sonó la primera trompeta? Y este tema lo hemos dado muchas veces aquí por el pastor, el hermano David Beltrán, la hermana Silvia, muchos han tocado ese tema. ¿Cuándo fueron los 10 días que iniciaron de preparación del sonido del primer ángel? El sonido de la primera trompeta con los pioneros. ¿Cuándo inició? Lo repetimos en la clase primera de acá. 1833. A 1843 al anochecer, que ya es 1844, es el sonido de las 7 trompetas, por los pioneros, por el mensaje que se despertó allí. Entonces nosotros ubicamos ¿dónde? Estamos ubicando las trompetas, el laxo que hay de recorrido iniciando con la mesa de los paneles de la proposición hasta el altar del incensario. Y vamos a dar hasta aquí hoy. Vamos a hacer un recorrido ahora. Vamos a hacer un recorrido para repasar estas 5 fiestas. A ver, la primera fiesta nosotros la encontramos ¿dónde? La encontramos, la primera fiesta representada por el altar del holocausto, ¿verdad?
La segunda fiesta es el recorrido que hay entre el altar del holocausto y el abacro, que se llama panes y levadura, el cambio para llegar a las aguas bautismales. En la historia es desde la muerte de Jesús hasta su resurrección. Y la resurrección está representada, ¿por qué? La resurrección está representada por las primicias, que lo leímos en el tema anterior, Mateo 27, 51 y 52. Y las primicias, el símbolo que representa es el lavacro. Y el lavacro es la vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, nosotros nos vamos ahora del recorrido que hay del día de Pentecostés, que de hecho los de los apóstoles 50 días después, viene trompetas, viene el Pentecostés, que es el recorrido de la preparación desde el día de Pentecostés hasta la mesa de los padres de la proposición. ¿Qué periodo de tiempo en la historia abarca eso? En la historia. Y que nosotros vamos cronológicamente. Pentecostés, ¿dónde? Desde Jesús, 50 días después. El 15 de Nisan o Abib es panes y levadura y ahí contamos 50 días. Y llegamos a Pentecostés, representado por el abacro. Ahora, entre el abacro y la mesa de los panes de la proposición hay un recorrido largo. Y ese recorrido es el recorrido que hay desde 50 días del día de Pentecostés hasta 1833. O sea que el mueble debería estar más cerca del altar del incensario y no en la mitad del recorrido. En ese recorrido están los 1260 días. Está el recorrido desde el monte Sinaí hasta la orilla del río Jordán. A orillas cerca del río Jordán, el recorrido del pueblo de Israel, allí se hizo una purificación y muchos fueron muertos allí en Cádiz. ¿Ya? Entonces, en ese recorrido, en la historia de Jesús, hasta 1844, nosotros encontramos que está representado en ese lapso de tiempo que hay entre la mesa de los panes de la proposición hasta el altar del incensario. ¿Quedó claro? Entonces, mañana, en el próximo tema, vamos a recorrer lo que es Yom Kippur, ¿ya? Vamos a terminar lo de las trompetas, explicado bíblicamente, y entraríamos ¿a dónde? Entraríamos, esto está dentro del año, entraríamos a la expiación. Entonces ya en esas tres convocatorias ya son en otoño, que sería entre el 1 de Tirsi al 9, el 10 ya al anochecer, sería el sonido de las 10 trompetas. Día 10 de Tirsi sería Yom Kippur, ya, o expiación, para comenzar a esta preparación espiritual hasta el día 14 al anochecer, que sería Sukkot o la fiesta de las enramadas. Ese tramo lo vamos a explicar en el próximo tema. Entonces, y vamos a ver también los 7 sábados dentro de las 7 convocatorias, que era lo que nos explicaba en el texto bíblico de hoy, Colosenses 2, 14 al 16. Muy bien. Entonces, ahora vamos a las preguntas. Vamos aquí a las preguntas, si hay preguntas y respuestas, aportes, porque no es un tema tan fácil, pero sí lo vamos entendiendo poco a poco. Mis hermanos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Si no, entonces oramos y cerramos el tema de hoy. Muy bien. Padre amado, te damos gracias por este día, por este tercer tema de aclaración sobre las convocatorias o fiestas en el santuario y el recorrido histórico y la representación en estos tiempos en nuestra preparación para la vida eterna. Damos gracias y pedimos sabiduría y cada día que aprendemos, si hay error, lo vamos corrigiendo, Señor, porque debemos ser sensibles y humildes a la voz del Señor para ir entendiendo cada día las cosas mejor y aplicarlas a nuestra vida para la gloria del Señor.
Pedimos todo esto en tu amado Yeshua Mashiach. Amén, amén y amén.